enseñanza bíblica en el internet. Quiero leerles un pasaje bíblico que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3. Ahí les va a aparecer a ustedes en el verso 17, pero yo voy a leerlo desde el verso 16. Dice: ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque dice Jehová: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestro ganado. Y como esto es poca cosa a los ojos de Jehová, Él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Diga conmigo: no veré viento, ni veré lluvia, pero el agua viene. Diga conmigo: el agua viene. No va a haber lluvia hoy, gracias al Señor, pero estamos hablando de un tiempo profético. Estamos hablando de una palabra profética. Yo creo que estamos viviendo tiempos proféticos. Algo está pasando con mi. Dame otro, gracias. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo, posiblemente nosotros estamos por ver cosas que otras generaciones no vieron. Muchísimos años hubo una pandemia que creo que si más no recuerdo se llamó la gripe o la peste española, una cosa así. Le pusieron el nombre español, no sé por qué, pero el punto es que esa generación vio cosas que otras generaciones no vieron, y nosotros nos está tocando ver una crisis a nivel mundial que en otros tiempos no se ha visto. Es decir, que por una parte pudiéramos decir que somos privilegiados, pero por otra parte pudiéramos decir, bueno, no estamos tan privilegiados porque hemos padecido lo que este tiempo ha traído. Y no solamente eso, yo creo que en todas las crisis, cuando nosotros entendemos al Dios que nosotros le servimos, también entendemos que en medio de las crisis y en medio de las circunstancias difíciles, Dios se manifiesta, Dios se glorifica. Y una de las cosas que el verso 16 me gusta porque le cuento un poco la historia. La historia es que estos son unos reyes que se unen para ir a la batalla. Estos son unos reyes que se unen para ir a la guerra. Y estos reyes se ponen de acuerdo. Entre ellos había un rey que se llamaba Josafat. Y era un rey temeroso de Dios. Y era un rey que realmente entendía algunos principios y valores para servirle a Dios, incluso siendo un rey. Entonces estos reyes se unen y van a la guerra. Y llegaron a un lugar desierto. Y al lugar que llegaron les faltaba el agua. Entonces cuando les faltaba el agua, uno de los reyes dijo: Dios nos trajo aquí para que muriéramos. Y mire, estas historias a veces se parecen, y nosotros le sacamos el valor a estas historias bíblicas, porque estas historias a veces se parecen a cosas que nos acontecen a nosotros. Estos reyes estaban diciendo: ¿sabes qué? Jehová nos trajo aquí para que muriéramos. Jehová nos trajo aquí para morir. Y dijo el rey Josafat, dijo, no, vamos a buscar un profeta de Dios y vamos a buscar una palabra profética. Vamos a consultar a Jehová, porque los tiempos malos no prevalecerán contra el pueblo de Dios, sino que los tiempos malos, o en medio de los tiempos malos, cuando clamamos a Dios, viene una palabra profética que va a transformar las circunstancias negativas en circunstancias positivas. Aleluya. En ese es el Dios que nosotros confiamos. Y sabes que mientras nosotros permanecemos creyendo eso, cosas van a suceder. Mire, viene Josafat, dice: traigan un profeta. Dice: bueno, por ahí hay un profeta que se llama Eliseo. Y Eliseo pues no estaba muy de acuerdo con ir a profetizar, porque no estaban muy de acuerdo con algunas conductas que tenían estos reyes. Pero anyways, por causa de Josafat fue a profetizar y dijo: ¿sabes qué? El rey le dijo: bueno, Dios nos trajo para matarnos aquí. Y Eliseo dijo: ni se te ocurra decir eso, tráiganme un músico. Y pidió un músico. Y cuando vino el músico y empezó a tocar, se inspiró. Así que cuando nosotros tenemos un tiempo de alabanza y adoración, hermano, nosotros necesitamos disfrutar eso y nosotros necesitamos participar en eso.
y nosotros necesitamos cantar y movernos y adecuarnos a lo que Dios está haciendo. Mire, a veces podemos pensar, yo no soy un buen cantante, o yo no soy un buen, o mi voz no es lo suficientemente buena para una u otra cosa, pero definitivamente cuando usted entiende algunos principios, usted se mueve no matter what, usted se mueve no importa qué, usted se mueve porque usted sabe que el principio funciona, y no solamente, incluso si no funciona, usted se sigue moviendo por el principio. Incluso si no funciona, porque siempre me acuerdo de aquellos hombres que estaban frente al rey y los iban a condenar, y le dijeron, mira, nuestro Dios nos puede librar del horno. Nuestro Dios nos puede librar del horno, pero si no nos libra, tampoco nosotros vamos a doblar nuestras rodillas ante la estatua o ante tus dioses. El punto aquí es que la gente que nos formamos con unos principios, nos formamos con unos valores, y ellos van a funcionar y ellos van a operar. Pero incluso si no funcionaran por alguna causa que nosotros desconocemos, con todo y que no funcionaran, yo no voy a negar el nombre del Señor. Yo no voy a retroceder, yo no voy a desmayar, yo no voy a rendirme. Me acuerdo de la historia de Josué. Josué fue a una de sus guerras, y fue una de las pocas o la única guerra que Josué perdió. Y fue por algunas cosas que sucedieron entre el pueblo. Y Josué pierde aquella guerra e Israel huye delante de sus enemigos. Cuando tenían al Dios de la guerra con ellos, Israel huye delante de sus enemigos. Los hebreos huyen en aquel tiempo, y Josué viene y empieza a hablar con Dios y le dice, ¿por qué perdimos si tú estás con nosotros? Y Dios le dijo, perdieron por causa de que el pueblo está contaminado con pecado y hay anatema. Y empezó Dios a decirle a Josué por qué causa había perdido. No porque Josué se había portado mal, otra persona del pueblo se había portado mal, y eso trajo maldición sobre todo el pueblo. Entonces Josué se arrepiente, corrige la situación, y Dios le da la victoria. Entonces a veces no sabemos por qué suceden las cosas, pero déjeme decirle, cosas suceden. Las cosas suceden, no sabemos por qué, pero suceden. Y en medio de que sucedan o no sucedan las cosas, nosotros necesitamos estar firmes y saber que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo bueno, y que la palabra de Dios se va a cumplir, y que la palabra profética del Señor va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, una de las cosas que vemos en esta enseñanza es que Eliseo menciona frases que son resaltantes para nosotros hoy. Una de las frases que dijo, así dice el Señor. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender y tener firme y sólida es aprender a entender y a movernos. ¿Qué dice el Señor? Una de las cosas que en medio de las crisis nosotros necesitamos saber y aprender y discernir y movernos sobre eso, funcionen, siempre funcionan, pero y si no funcionan, sigo moviéndome sobre eso. Cuando se trata de la voz de Dios, cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de lo que Dios ha dicho, si me funcionó porque tuve la fe suficiente para que me funcionara, o me va a funcionar otra cosa. Mire, me acordé de un predicador de Tennessee, un hombre bien nutrido en la palabra. Sus enseñanzas son bien fuertes. Es un hombre profundo en el hebreo y en el griego, y entiende lo que habla, y lo que explica muchas veces son cosas que si uno las toma muy ligeramente no las termina de comprender. Y su esposa le detectaron cáncer en alguna parte de su cuerpo. Y él le dijo a su esposa, si tienes la fe suficiente para que ocurra un milagro en tu vida, no vayas al doctor. Pero si tu fe no es suficiente para recibir algo sobrenatural, tienes que ir al doctor, mi amor. Y la esposa fue honesta y le dijo, mira, ¿sabes qué? Mi fe no está lo suficientemente fortalecida como para esperar algo sobrenatural. Mi fe está fortalecida para creer que con tratamiento médico me voy a curar. Muchas personas podrían discutir lo que yo les estoy diciendo. Muchas personas podrían discutir lo que les estoy diciendo,
Pero no toda persona tiene la fe del tamaño o desarrollada al punto tal de que pueda esperar algo sobrenatural, y entonces tenemos nosotros que hacer ciertas cosas. Y le dijo Eliseo, así dice el Señor. Una de las cosas que le dijo es, hagan zanjas o hagan agujeros o zanjas, canales, no sé cómo lo dirán en su país. Abran espacio en la tierra. Vamos a ver si así me salió más internacional. Hagan zanjas, hagan un trabajo de fe para que usted pueda, para que usted le dé oportunidad a su fe que Dios opere. Y a veces nosotros necesitamos hacer trabajos de fe. Nosotros necesitamos hacer cosas que nos dictan, que nos dicen a nosotros, te estás moviendo en fe. ¿Sabe? Era tremendo porque ellos estaban en un desierto y se les había acabado el agua. Ellos estaban en una situación sumamente difícil. Iban para una guerra. Imagínense, sedientos en una guerra, estaban perdidos. Pero aquel hombre de Dios dijo, hagan un trabajo donde se active su fe. Yo me imagino que cuando estaban abriendo esa zanja, qué aburrido. En pleno desierto empezaron a cavar la tierra, a arar la tierra, a cavar la tierra para hacer zanjas. Y después que están en pleno desierto sin agua, pienso yo que quedaría alguna reserva y la tomarían los que estaban trabajando. Quién sabe cuántos se desmayaron allí, quién sabe cuántos cayeron en la zanja. Eso la Biblia no lo explica, pero cavar zanjas en un valle del desierto era algo impresionante. Era un sol que los quemaba. Y Eliseo dice, pero ahora viene una palabra nueva de Jehová. Es decir, la primera palabra, actúa en fe, hermano. La primera palabra es, muévete en lo que Dios quiere que tú. Demuéstrale a Dios que tú estás creyendo que va a venir el agua. Demuéstrale a Dios que tú estás creyendo que viene un tiempo de prosperidad de finanzas. Prepárate en lo que Dios quiere hacer. Si tú crees que Dios va a ampliar tu empresa, si tú crees que Dios te va a dar una empresa, edúcate, prepárate, aprende administración, aprende cómo manejar finanzas, aprende cómo darle dinero a la Yaré sin robarlo. Aprende cómo hacer cosas. ¿Para qué? Para que tú estés creciendo en fe y diciéndole a Dios, estoy creyendo que mi espacio se va a ampliar. Estoy creyendo que mis limitaciones se van a caer. Estoy creyendo que yo me voy a levantar. Estoy creyendo que me voy a expandir a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás. Estoy creyendo que voy a ir más allá de mis propios límites. Estoy creyendo el siguiente nivel de lo que Dios quiere decirme. Estar aquí reunidos, créanme que esto es pura fe, porque yo estoy seguro de que yo quisiera estar igual que usted en un lugar con aire acondicionado y sentado en unas bancas bien cómodas. Qué rico es estar adentro de la escuela. Hoy no podemos estar dentro de la escuela, pero nosotros quizás estamos hoy en el sol, quizás estamos pasando por ciertas situaciones, pero para mí estos son actos de fe. Si ustedes que están presentes no hubiesen venido hoy, yo transmito. Y si me saliera una persona, como dijo Elías, una persona que me estuviera viendo, yo transmito. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo, porque hay una palabra de Dios sobre nosotros que dice, ¿sabes qué? No veréis viento, no veréis lluvia. Es posible que no veamos señales visibles, pero la bendición del Señor viene porque viene, porque viene. Eso hay que creerlo. En eso tenemos que caminar, en eso tenemos que movernos. Mire, pudieron haber gente que cuando le dijeron haz zanjas, salieron hablando. ¿Qué tantas cosas pudieron hablar? Dice, ahora sí, ahora vino este predicador y nos mandó a abrir una zanja cuando no tenemos agua, cuando nos estamos muriendo de sed, estamos deshidratados. Y ahora este predicador viene y dice que nos pongamos a cavar la tierra en pleno desierto, que nos pongamos a hacer cosas en plena pandemia, que nos pongamos a hacer cosas en medio de una crisis como la que está viviendo el planeta. Ahora dice que nos vengamos y nos reunamos y que vengamos en carro y que no te quedes en casa y que dejes de estar jugando a la iglesia y que te comprometas con Dios. Suena un poco raro esto, pero
Cuando nosotros realmente nos movemos en fe, cuando nosotros realmente nos movemos en lo que Dios quiere, si la palabra de Dios dice, abre zanjas, hermano. Me acordé de un predicador que yo escuchaba mucho cuando él estaba vivo y decía, si la Biblia dice que Jonás se tragó la ballena, yo lo creo. Era tan literalmente creyente en cosas que dice en la Escritura. Y sobre todo era lo importante aquí es que dice, así ha dicho Jehová. Levante su mano y diga, y los que me ven por internet y los que están ahí dentro de sus carros, levante su mano y diga, así ha dicho Jehová. Así ha dicho el Señor. Esta es una frase real. No real de que es verdad, sino real de realeza. Esto es una frase de monarquía. ¿Sabe? Esta es una frase que hay que respetarla. Hay gente que muy fácil, Dios me habló. Mire, si hay gente que yo creo que Dios habla. Aleluya. Y yo creo que Dios usa personas. Pero hay gente que parece que tiene un teléfono rojo. Y Dios me habló, yo sentí, mira, ¿sabes qué? Ya se me activa el don de sospecha y mis antenitas de vinil están presenciando, están detectando la presencia del enemigo. Porque mire, incluso a los hombres de la Escritura, incluso a los hombres de la Biblia, se tomaban ciertas circunstancias y ciertos ambientes para que Dios le hablara. Y hay gente que está endemoniada, enojada, que quiere matar a otro y dice que Dios le habló. Mira, no me engañes o no trates de engañarme. La palabra de Dios es pura, es viva, es verdad. Dios se presenta, Dios habla, Dios se mueve, pero Dios no cambia. Y algo que a mí me gusta, que no sé quién lo dijo, alguien se lo escuché, dice, ¿sabes qué? Usualmente cuando Dios te habla primero de ti. Te habla que te corrijas tú y que cambies tú, y entonces te va a empezar a dar mensaje para otros. Qué difícil es cuando yo creo que Dios puede darte un mensaje para otro aunque tú no hayas cambiado. Yo lo creo. Yo he soñado acerca de personas, acerca de otras cosas que no tienen nada que ver. Pero el punto aquí es el respeto a la palabra de Dios. Así dice Dios. ¿Cómo? Cuando yo respeto. ¿Qué tan importante es lo que Dios dice? Y hay gente que toma eso tan ligeramente que ya es casi un cliché. Dios me habló. Me enoja, me incomoda. No me siento muy bien cuando veo esta clase de... Yo prefiero a una persona que... Yo conocí uno que decía, a mí Dios nunca me habla, lo prefiero a él. ¿Sabe por qué? Porque es honesto, porque es sincero, porque no está tratando de manipular ni usar las cosas. No con esto quiero decir de que Dios no habla. Dios sí habla y yo lo creo. Amén. Pero cuando Dios dice y cuando nosotros entendemos que es una palabra de Dios, nos paramos firmes, la respetamos, la creemos, la vivimos, nos plantamos sobre eso y nos movemos en esa dirección. Así esté el desierto más desierto, así esté la pandemia más pandemia, así esté la crisis más crisis, yo voy a seguir caminando porque recibí una palabra que dijo el Señor y la voy a respetar con mi vida. Cuando nosotros vemos estas historias bíblicas, sabemos que estas personas estaban apostando todo por lo que había dicho el Señor. Apostando todo por lo que Dios había dicho. Se enfrentaban a la naturaleza, se enfrentaban a los climas, se enfrentaban a los ejércitos por lo que Dios había dicho. Así dijo Jehová. ¡Wow! Y lo que quiero hacer énfasis hoy es, cuídese de estos pseudo Dios me dijo, Dios me habló. Cuídese, porque usualmente no están firmes en la palabra, a menos que realmente usted sepa que tiene un récord, un reconocimiento, que realmente Dios le habla y que realmente en su espíritu están educados en la palabra que dice el apóstol Pedro. La palabra
La profecía segura está escrita en la Biblia. Yo sé que después de esto mucha gente puede decir y poner comentarios y hablar cosas y criticar, pero la verdad es la verdad. Y cuando tú respetas y cuando tú te mides en decir así dijo el Señor, pero no solamente te mides, sino que cuando realmente Dios lo ha dicho, tú te paras firme sobre esa palabra. Y mire, yo he visto tanta gente que dice, Dios me mandó a esta iglesia. Y la semana siguiente Dios lo mandó a otra. Y la otra semana lo mandó a otra. Tú sabes que esa clase de persona tiene serios problemas de rebelión, de problemas de identidad, problemas de voces, yo no sé si posiblemente Dios le hable, pero también otro más le está hablando y creo que le está haciendo más caso al otro que al que usted está aquí. Mire, hay gente que te viene con informaciones, cuentos, historias, chismes de gente, de personas que no tienen pruebas, que no tienen contundencia a sus palabras, pero son salameros y hablan y logran hasta convencer hasta los que no. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos, si no fuesen acortados los días, hasta los escogidos serían engañados. Gracias porque me ayudó ahí con mi español frenado, ¿ah? Hasta los escogidos serían engañados por causa de gente que habla y no tiene razón y no dice la verdad y no tiene la pureza y la consistencia